Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, y después de haber reaccionado a los Panchos en el canal, me habéis pedido muchísimo trío Los Tres Reyes. Desafortunadamente no los conozco, así como los Panchos sí que tenía oídas de ellos, ¿de acuerdo? Del trío Los Tres Reyes no tengo nada de conocimiento de ellos. Así que vamos a investigar un poquito en Wikipedia. Sabéis que Wikipedia falla más que una escopeta de caña, se le suele decir aquí en España, ¿de acuerdo? Corregirme en algunas cosas si me equivoco, siempre con educación, ¿de acuerdo? Porque yo no soy la que me invento las cosas, ¿vale? Yo las leo de Wikipedia y luego Wikipedia acierta o no. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer un poquito de ellos en Wikipedia. Me voy a poner un poquito más al día de ellos y os cuento todo, ¿vale? Ahora mismo vengo. Vale, pues ya los tenemos aquí. Parezco un gusiluz, ¿verdad? Con la pantalla de Wikipedia en la cara. A ver, pone Los Tres Reyes. Los Tres Reyes es un trío musical de origen mexicano conformado por los hermanos Gilberto Puente, segunda voz, requinto. Sabía que tenía que haber un requinto, ¿vale? Lo sabía, lo sabía. Porque, a ver si adivino quién es, ¿vale? A ver si adivino quién es. Raúl Puente, tercera voz, guitarra, acompañados actualmente por el cubano Bebo Cárdenas, primera voz, guitarra, maracas. El trío Los Tres Reyes de Gilberto y Raúl Puente con Hernando Áviles como primera voz se integró en octubre de 1958. Para estas fechas, Avileso ya era un consagrado de la música romántica. Los hermanos Puente apenas comenzaban a entrar en la historia musical de América, pero lo hacían con paso firme y seguro, después de haber recorrido desde adolescentes un largo camino en ese sentido. Avilés aportaba a sus 44 años de edad una de las voces más bellas para el trío. Aportaba también su madurez y experiencia, sus múltiples contactos en el medio artístico y su gran prestigio a nivel continental. Los hermanos Puente aportaban a sus 22 años de edad su juventud, su reconocimiento, su reconocido talento y su enorme creatividad. También aportaron con la aceptación de Avilés el nombre del trío, ya que tenía un prestigio ganado. Con tal combinación de recursos, las posibilidades de éxito se multiplicaban. La formación disfrutó de un éxito esplendoroso hasta que se separó en 1966, reuniéndose posteriormente en 1991, aunque con diferentes cantantes, ya que Avilés había fallecido en 1986. En enero del 2019, el trío musical anunció oficialmente su retiro. Vale, géneros bolero, vals, balada, guaracha. Y aquí pone pues origen mexicano, evidentemente. Artistas relacionados, el trío Los Panchos, como ya os he dicho antes, el trío Los Panchos. A raíz de cuando yo reaccioné al trío Los Panchos, me pedisteis el trío Los Tres Reyes y vamos a reaccionarla, ¿de acuerdo? Vamos a quitar esto de Wikipedia porque me veo como un gusiluz. Así que nada, a ver, recordaros, mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo, con paciencia sobre todo, ¿de acuerdo? Y seguirme en las redes sociales. Tenéis cómo colaborar con el canal si podéis a través de Patreon, tenéis una membresía a partir de 3 euros que la he puesto hace poquito, ¿de acuerdo? Con PayPal, si podéis, bien, si no, no pasa nada. Tenéis mi página web que aparecerá ahora, www.seilacarrascocantante.com. Ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Y desaparecerá en ya. Así que eso. ¿Qué más? Recordaros que por problemas de copyright, todo tiene copyright, hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? No quiero que me bloqueen el vídeo como ya me han hecho, me la han silenciado, me la han bloqueado, me la han desmonetizado, en fin. Y no es plato de buen gusto que trabajes y no te paguen, evidentemente. Empezamos con el trío Los Tres Reyes. Recordaros sobre todo también suscribiros al canal, que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Suscribiros al canal, le dais a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Porque si no, este canal no seguiría funcionando y eso es gracias a vosotros siempre que estáis ahí de la mano, siempre, siempre, siempre. Empezamos con trío Los Tres Reyes y con la canción Ódiame. Vamos allá. Perdón.
Mira, yo creo que ese es el requinto. Creo. Me puedo equivocar. Por favor, soy humana, gracias. Pero creo que ese es el requinto, sin ver los otros instrumentos. Los tres llevan guitarra y creo que este es el requinto. Sí. ¡Wow! Ódiame por piedad, yo te lo pido. Clavada, estacada en el corazón, totalmente. Estacada en el corazón. ¡Oh, qué voces, por favor! Ódiame sin medida ni clemencia. Dios mío, yo no sé si estos eran los originales, los que empezaron, como ya hemos leído antes, ¿no? Un integrante falleció y se deshizo el grupo, pero luego volvieron y luego ya anunciaron su retirada del todo, ¿no? Pero menudas voces, por el amor de Dios. Odio quiero más que indiferencia. Además es que tienen esos vibratos muy bonitos. No, es que están tan empastadas, tan bien metidas, tan bien conjuntadas, tan bien amasadas. Amasadas que no diferencio, por el amor de Dios. No diferencio quién es quién. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Uy, qué bonito esos vibratos, por favor. Además es una voz de cabeza, ¿vale? Es una voz de cabeza. Na, 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 na. Una voz de cabeza muy bonita, muy dulce, muy... Uf. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Así no me extraña que me recomendarais esta. No me extraña nada que me recomendarais esto, ¿vale? El trío de los tres reyes. No me extraña absolutamente nada. Y me diréis en comentarios, tienen canciones muchísimo mejores, tienen canciones muchísimo mejores. Sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Pero, bueno, a ver, tengo que mirar las estadísticas de los vídeos que me mandáis. Entonces, luego yo elijo la canción que puede funcionar y la canción que no puede funcionar, ¿vale? O sea, perdonarme si no es la canción que vosotros o que no os guste o que no tal, pero es que sabéis que un canal de YouTube son estadísticas, entonces, claro, tengo que mirar todo, no es simplemente analiza, venga, no, tengo que mirar más cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que para empezar esta canción, para conocerlos, ¿de acuerdo? Y espero que funcionen en el canal, por favor. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Uy, qué bonito. Na, 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 na. Hace una voz media, a ver si lo escucho y os lo marco. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Tiene unas voces muy empastadas, no reconozco nada, o sea, aparte que evidentemente no los conozco, es la primera reacción que hago de ellos, perdonarme, ¿de acuerdo? Porque estoy en España, recordaros, así que como no sé quiénes son cada uno de ellos, es que no los diferencio, ¿vale? No sé quién hace una voz más aguda, una voz más tal. Pero son preciosas las dos, o sea, las tres voces empastadas son preciosas. Que me amaste, mujer, con insistencia, pero ten presente, de acuerdo a la experiencia. Y esos vibratos que hacen preciosos también es que están tan empastados que los vibratos lo hacen al unísono. Totalmente. O sea, hacen los vibratos al unísono. Son vibratos muy pequeñitos, ¿vale? No se distinguen mucho, ¿vale? Pero es cierto que los tienen ahí y los hacen los tres al unísono. Y no los distingo, o sea, no los distingo. Que tan solo se odia lo querido. Qué bonito, por favor. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura?
Qué bonito, por favor. O sea, es que ahora, claro, al escuchar solo simplemente a uno, ¿de acuerdo? Porque estaban todo el rato cantando los tres juntos con unas voces empastadas extraordinarias, pero claro, al cantar solo uno, me perdonaréis, no sé quién es, ¿vale? No los distingo, no los conozco. Tiene una voz preciosa. Este hombre tiene una voz preciosa, una voz dulce que te acaricia. Es como que uf, te gustaría muchísimo ahí arrullarte con esta voz y quedarte en la camita ahí. ¡Oh! No sé, me da mucho. ¡Ay! Me relaja, no sé. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Qué bonito, por favor. Además es que hacen un pom, 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 pom. Los tres juntos y sigue cantando. O sea, a ver, puedo intuir, ¿vale? Ahora, ¿vale? Casi al finalizar el vídeo, que puedo intuir que el que cantaba solo era la voz principal, ¿vale? Hasta ahí lo puedo llegar a entender, porque no he escuchado a ningún otro cantar solo. Entonces, creo intuir que la voz principal era el que hemos escuchado solo, si no me equivoco, cuidado. Y creo también el requinto, yo sé ya diferenciarlo. Creo, ¿eh? Perdonarme, perdonarme. Me dijisteis que era como una guitarra más chiquitita, ¿vale? Pero hasta ahí, claro, yo es que soy ignorante Es que aquí el requinto no se escucha en España. Que yo sepa, no se escucha. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Son preciosos, o sea, las tres voces empastadas son preciosas. No lo distingo muy bien con qué técnicas juegan porque el sonido no es muy bueno, ¿vale? No es muy bueno. Claro, yo creo que estas grabaciones tienen unos poquitos de años ya. Tienen unos poquitos de años y no veo mucho tecnicismo, pero es que creo que en este tipo de canciones tampoco hace falta escuchar mucho tecnicismo para que te arrullen. ¿Vale? Para que te acojan, para que te acaricien, para que te transmitan, ¿vale? No hace falta mucho tecnicismo. Y eso rara vez pasa, cuidado. Rara vez pasa. Solo pasa en los grupos, bandas, solistas de años atrás. Ahora mismo no hay cantantes que digas, uff, tiene una voz que te arrulla, que te estremece, que te entran ganas de escucharlo. Uf, no, ahora mismo, hoy por hoy, hoy en día, no existen estos grupos así. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Pero qué bonitos vibratos. Llevaremos la misma vestidura. Y el pom, 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 pom que hacen juntos queda precioso, ¿eh? Precioso. Y daros cuenta también una cosa, no tienen muchos instrumentos. O sea, me refiero, no cuentan con una batería, no cuentan con un bajo, no cuentan con un piano, no cuentan, ¿vale? Porque suele estar el cuarteto de ritmo detrás, ¿vale? Pero claro, evidentemente esta grabación pues ya tiene sus años, ¿no? Y es que realmente ellos llenan el escenario. O sea, no hace falta que tengan más instrumentos de los que tienen, porque lo que más destaca de esto son sus voces, que desgraciadamente, desafortunadamente no escucho muy bien porque la grabación es muy antigua, ¿no? Pero bueno, o sea, es que no tengo nada que decir de ellos. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Una voz de cabeza. Si tú me odias, quedaré yo convencido. Con esos vibratos que son estupendos, por favor. Intuyo que debe de ser el cantante principal este, seguro, vamos. Que me amaste, mujer, con insistencia. Con insistencia, con insistencia. Ahí la he hecho un poquito nasal, cuidado. Claro, a ver, como os digo, cuando cantan los tres juntos a la vez, no distingo muy bien los tecnicismos, pero ahora que los voy escuchando o que lo he escuchado a uno solo en concreto, pues evidentemente ya puedo distinguir alguna cosa, pero es que los tres juntos es imposible distinguir prácticamente nada,
porque están tan empastadas las voces que es imposible distinguir nada. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Qué bonito. Lo querido. Oh, es que no me extraña que me digáis, tienes que reaccionar al trío Los Tres Reyes, tienes que reaccionar al trío Los Tres Reyes, otros muy parecidos a los Panchos. No sé si tienen algo que ver entre ellos como tal, que a lo mejor sean hermanos o primos, no lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé. No me quiero aventurar a decir nada de eso porque no tengo ni idea. Entonces, claro, a ver, la cago muchas veces, si no, no sería Seila, evidentemente, ¿vale? ¿Y por qué la cago? Porque soy sincera y ya está. O sea, ya está, ya sabéis cómo soy así, ya está. Así que si queréis reacciones honestas, sinceras, alegres, este es vuestro canal. O sea, este es vuestro canal. Porque muchas veces meto la pata, pero claro, soy humana, me puedo equivocar. Pero sí, o sea, no sé si tienen algo que ver con los panchos o no, no lo sé. No lo sé, pero son extraordinarios como ellos. O sea, son extraordinarios como ellos, como los Panchos. Y ahora sí que hago una, entre comillas, no comparación, ¿de acuerdo? Pero sí que hago como una pequeña connotación de decir trío Los Tres Reyes, trío Los Panchos, al mismo nivel, totalmente. O sea, al mismo nivel, tal cual. O sea, literal, al mismo nivel. Así que me han parecido unas voces estupendas, unas voces que te acarician, unas voces que son muy dulces, unas voces que te transportan a otra época, evidentemente, porque son de otra época, ¿no? Pero esas voces ya no se escuchan hoy en día y eso se echa muchísimo de menos. Eso se echa muchísimo de menos, estas voces. Llamarme moñas, como se dice aquí en España. Moñas es una persona que le gusta mucho las moñerías, las pasteladas también que se les llama aquí en España. Pero ¿qué sería de esta música de nuestros pasados? Pues a lo mejor de nuestros papás o de nuestros abuelos. Ya, abuelos no, pero papás cuando se enamoraron. Estas canciones son para enamorarse, son para eso. Y hoy en día no tenemos estas canciones. Así que todo lo que yo pueda aportar, mi granito de arena para que no desaparezcan, aquí las tendremos en el canal. Y sobre todo necesito vuestras vistas para seguir con ellas en el canal. ¿De acuerdo? Y vuestras suscripciones, evidentemente, porque ese canal, si no, se paraliza. Y si se paraliza, no podemos seguir reaccionando. Así que nada, no olvidaros suscribiros, ¿de acuerdo? Darle a la campanita y a todas las notificaciones para que os vaya notificando todo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Nos vemos cuando queráis. ¡Mua! Chao.